Hola chicos, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a hacer un breve repaso y a explicar un poquito más los nuevos conceptos que aparecen en el nuevo trabajo que ustedes tienen. Habíamos estado trabajando con el texto argumentativo. ¿Sí? Dijimos que el texto argumentativo pretende convencer, persuadir al receptor, intenta influir de alguna manera en él. Habíamos trabajado las diferentes partes que componen un texto argumentativo. Podemos hablar de una introducción o punto de partida. ¿Sí? ¿Cuál es la función de este elemento? Es conseguir una disposición favorable del auditorio, también presentar el tema, resaltar la importancia del tema y de alguna manera legitimar la autoridad del emisor. Luego habíamos hablado que tenemos una tesis. Recordamos que la tesis puede estar en cualquier parte del texto e inclusive puede no estar escrita. Es decir, que la tesis puede estar implícita y nosotros la deducimos de acuerdo a lo que vamos leyendo. Podemos deducir cuál es la postura que defiende ese autor. Entonces la tesis expresa directa o indirectamente la opinión del enunciador. Luego tenemos nuestro cuerpo argumentativo, o ustedes lo tienen también como la demostración. ¿Cuál es la intención de esta parte? Es presentar el conjunto de argumentos que van a conducir a la aceptación de la tesis. Y en el cuerpo argumentativo también se despliegan diversas estrategias justamente para influir en la aceptación de la tesis. Y por último teníamos la conclusión. La idea de la conclusión es recordar lo más importante, insistir en la posición argumentativa, también recapitular, resumir, incluir nuevas llamadas al receptor, nuevas reflexiones, nuevas ideas, construir un final impactante, ¿sí? Para llegar y generar algo en el receptor. Y también se pueden mostrar las consecuencias que se derivan de la tesis expuesta. Aparte de la función, de la estructura, en estos textos se utilizan también diferentes recursos, como los modalizadores y los conectores. Los modalizadores son aquellas palabras, aquellas frases que marcan la subjetividad del emisor, que hace que él exprese su punto de vista, esas palabras propias de él, ¿sí? De ella, de que elige para expresar su idea, su postura. Y a través de estos modelizadores queda claro que es un texto de opinión personal. Los verbos, ¿sí?, que actúan como modelizadores pueden ser, por ejemplo, pienso, creo, opino, supongo, es evidente que. También se utilizan muchos adverbios, por ejemplo, tal vez, quizás, probablemente, seguramente, sin duda, evidentemente. Y también otras expresiones muy características como es mi opinión, desde mi punto de vista, desde mi modo de ver. Todas aquellas palabras entonces son modalizadores, expresan esa subjetividad del emisor. También nos ayudan los conectores a la hora de armar nuestro texto. Para indicar objeciones, muchos o algunos de los más conocidos son aunque, si bien, sin embargo. Otros conectores para justificar los argumentos. Porque, puesto que, dado que. Y también para introducir la conclusión. Así pues, por tanto, por consiguiente, por otra parte, ¿bien? Entonces, todos estos elementos forman parte del tipo textual argumentativo. En esta clase nos centramos en los recursos o estrategias argumentativas. El enunciador busca siempre la adhesión del destinatario a la tesis que él plantea. Entonces, para cumplir con eso, necesita emplear una serie de argumentos y para ello despliega diversas estrategias discursivas. Hay varias, son muchas estrategias discursivas que uno puede utilizar. En esta oportunidad nosotros vamos a trabajar algunas, no todas. Si ustedes desean,
en los enlaces que tienen en los trabajos, pueden entrar y pueden ver, leer, escuchar otras estrategias, ¿sí? Que las pueden incluir, que les sirve para sus producciones. Veamos algunas. Causa y consecuencia, sí, ya la palabra un poco lo dice, tiene que ver con relacionar una causa con su efecto o consecuencia y viceversa. Se emplean conectores como por lo tanto, por eso, en consecuencia, porque, etc. Estos son conectores que me ayudan a identificar que estoy frente a una causa y consecuencia. Y tenían un ejemplo. En este caso el ejemplo, en este verano se está registrando un incremento en la venta de libros, lo cual parece indicar que hay una mayor cantidad de gente que opta por leer en sus horas de ocio. Acá tenemos un ejemplo de causa-consecuencia. Luego tenían cita de autoridad. Consiste en incluir voces especializadas o testimonios de personas o instituciones reconocidas. Es decir, yo traigo lo que dice otra persona, un especialista, alguna institución, alguna organización reconocida en el tema, traigo lo que dicen para incluirlo en mi texto y como para, de esta manera tiene como un mayor aval lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Para eso, para reforzar mi idea. Por ejemplo, la autora alemana Christiani asegura que la red contiene datos disponibles siempre. Todo está disponible en cualquier momento y lugar. Bien, eso lo dice ella. Yo lo traigo para respaldar, para mostrar cómo otros también piensan o lo intento traer para que el receptor vea que hay otros argumentos de otras personas que sostienen lo mismo que yo. Y de esa manera mi argumento se vuelve como más fuerte. Otro ejemplo, según Borges, hay que leer aquello que despierta interés. Bien, son ejemplos de algunas citas. Obviamente las citas van a ser referidas a la temática que yo estoy tratando. Ejemplo. Es muy común encontrar ejemplos y también muy necesarios, y ya que los ejemplos nos sirven para ilustrar lo que se pretende demostrar y defender. Estos ejemplos siempre aluden a casos particulares que avalan los expuestos y resultan muy gráficos y significativos cuando uno está leyendo. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplo. Por ejemplo, ayer la venta registró un 30% más que todo el mes de marzo. Estoy ejemplificando con un caso concreto, con algo que ocurrió, para seguir sosteniendo mi tesis, ¿sí? Es una manera de ilustrar, de mostrar con casos concretos, reales, la idea. También tenían pregunta retórica. ¿Por qué se llamará así? La pregunta retórica es una pregunta que no busca ser respondida por el lector. Bien, si bien está entre signo de interrogación, no es en sí misma una pregunta, ya que la idea es generar una reflexión en el lector, que se cuestione, ¿sí? A pesar de que está escrita entre signos interrogativos. La idea es que uno la lea como pregunta, pero es una idea, una estrategia para que los lectores piensen, reflexionen, se cuestionen, ¿sí? Y es de alguna manera una afirmación que hace el autor, más que preguntar, pretende afirmar. Por ejemplo, ¿es justo que cobremos un salario que nos llega a cubrir las necesidades básicas mientras ellos se suben el doble de su sueldo? Es una pregunta, pero en realidad seguramente quien escribe pretende afirmar que no es justo, ¿sí? Está entre signo de preguntas, pero está en ella misma incluida la respuesta. ¿Bien? Luego tenían una analogía. Las analogías, ¿sí? Son comparaciones, ¿sí? Es el planteo de relaciones comparativas entre una idea o situación presentada y otra. Se compara diferentes ideas, diferentes pensamientos, diferentes épocas, diferentes hechos, diferentes, ¿sí? La idea es comparar una cosa con otro. El ejemplo que tenían, por ejemplo, las medidas tomadas en este país funcionaron. No como lo que determinó España, que tuvo un alto costo. En este caso estoy comparando dos situaciones en dos diferentes. ¿Bien? Luego también podemos encontrar como recurso la generalización. Se generalizan ciertas cuestiones sin discriminar, es decir, que se incluye a todos en lo mismo, ¿bien? No se discrimina.
Por ejemplo, nadie está capacitado para ocupar aquel prestigioso lugar. Estoy diciendo nadie, no estoy diciendo algunos, no, nadie. Estoy generalizando. Los adolescentes no saben vivir su vida. No digo ciertos adolescentes o los adolescentes que no. Estoy diciendo los adolescentes, entonces estoy generalizando. Podríamos decir de una manera más práctica, es como meter a todos en la misma bolsa, ¿sí? Esa es la idea de la generalización. Luego tenían concesión, que es una objeción parcial a afirmaciones o conceptos, ¿sí? Parcial. Realizar una concesión implica conceder valor de verdad a algún aspecto de los argumentos contrarios. Tiene como objetivo mostrar al enunciador capaz de aceptar el punto de vista opuesto, ¿bien? Se traen lo que dice otra persona o algún hecho y reconozco una parte, ¿bien? Seguramente luego lo voy a cuestionar, pero primero reconozco algo bueno en eso. Por ejemplo, es cierto que el proyecto fue presentado pensando en el bien de los jóvenes. Ahí reconozco. Sin embargo, en uno de los puntos faltó consensuar con expertos en el tema. Bien, ven cómo doy por válido lo que hicieron, pero a la misma vez digo faltó. Bien, entonces como que es parcial solamente. Otro ejemplo, si bien es cierto que se nos dio una charla del uso de las nuevas herramientas digitales, una sola nos parece insuficiente, ¿bien? Reconozco, pero no el total, solo una parte. De eso se trata la concesión. Y por último tenían en sus apuntes lo de refutación. ¿Qué es refutar? Es incluir voces, ¿sí? Otras voces que se oponen a mi idea. Es todo lo contrario a lo que yo pienso. ¿Para qué yo las traigo entonces? Para discutirlas, para rebatirlas o descalificarlas. ¿Sí? Lo que intento es tirar abajo ese argumento. Lo traigo para derrumbarlo, para decir por qué no sería así, por qué eso no sería correcto. Por ejemplo, leo el ejemplo que ustedes tenían en el texto, en uno de los textos. Si se esgrime el argumento de que hay algunos que optan por el delito y que merecen una pena, tendríamos que tener certeza sobre dos cosas. Acá traigo la idea general de los que dice otra persona ajena, no la autora. ¿Y para qué ella los trae? Para decir que esto no puede ser así por dos cosas. Primero, ¿sí? Y ella explica su postura y después, segundo, lo vuelve a explicar. Es decir, con esto derrumba a los que piensan esto, ¿sí? Hablando retóricamente. Esa es la idea de la refutación, traer lo que dice otra persona para demostrar que no es así. Esos eran los recursos que ustedes tenían en las actividades, en los apuntes, ¿sí? Pueden agregar otros. Pueden agregar ironía, definición, si les resulta más atractivo, más fácil. Ya saben que ante cualquier duda me lo hacen.